Gracias. Buenos días, jóvenes estudiantes. Es un placer volver a estar en comunicación con ustedes, agradeciendo a Dios Todopoderoso que hasta aquí Él nos ha guardado. Gracias a Dios porque cada día que Él nos permite levantarnos es una bendición y por eso debemos estar agradecidos con Él, porque estamos con bien, porque estamos con salud, pidiendo siempre, ¿verdad?, al Señor que guarde a todas aquellas personas que están pasando por situaciones o momentos difíciles. En esta mañana, pues, vamos a dar inicio a las clases. Siempre vamos a utilizar la mecánica de la vez pasada. Vamos a aprovechar la hora para las dos clases, estudios sociales y educación cívica, así es que vamos a hacerlo así para solventar o aclarar aquellas cosas en las que ustedes tengan duda. Como ya están resueltas, esta guía del clima ya está resuelta y hoy vamos a discutir la que les vamos a mandar después que termine la clase. Yo hoy tengo el listado aquí de alumnos de séptimo grado para que hagamos más dinámica la clase y en algún momentito le voy a preguntar por nombre. Esté pendiente, ¿verdad? También vamos a ir ahí calificando la cuestión de la participación. Me he dado cuenta de que en las clases ustedes a veces creo que solo se conectan y no están pendientes porque después que termina la clase quedan preguntando cosas que hemos dicho aquí y que ustedes ni se dieron cuenta. O sea, no me deje el teléfono ahí solito echando mecha, como digo yo, y sino que ponga atención porque es un esfuerzo el que hacemos todos, los profesores y ustedes también, ¿verdad? Entonces aprovechemos este tiempo. Bien, el tema de la semana pasada, jóvenes, era el clima. La guía la semana pasada. Y una de las preguntas que se les enviaba allí en el clima era que ustedes dieran un concepto de qué es el clima. ¿Alguien que ahí lo pueda leer rapidito? Vamos a ver, Karen Fabiola, rapidito, porque el tiempo se nos va. Es el estado promedio del tiempo de una área determinada calculada sobre observación realizado durante periodos largos de tiempos, promedio de 10 años. Promedio de 10 años. Mire, hay que tener claro aquí que clima no es lo mismo con tiempo. A veces decimos nosotros, el clima está lluvioso, el tiempo es el que está así, ¿verdad? El clima, mire que es el estado promedio del tiempo de un área determinada. O sea que si una persona viene aquí a Santa Lucía un día que hace un par de días atrás estuvo así como bien nublado, como que quería llover, y si viene otra persona de otro lugar aquí a Santa Lucía y le dicen, ¿cómo es el clima de Santa Lucía? Va a decir, es un clima bien fresco, y va a decir como vio las características ese día que ella vino. Pero ese no es el clima de Santa Lucía, ese es el tiempo que había ese día en Santa Lucía. El clima se saca, dice, es un observar cómo es el clima en un determinado lugar, por lo menos, dice allí, unos 10 años. Hay que ver cómo es el tiempo en ese lugar para que así podamos decir cómo es el clima. Por eso hablamos allí que es el estado promedio del tiempo, ¿verdad? Y hay que observar, dice, por lo menos unos 10 años para sacar cuál es el promedio del clima de un lugar. Muy bien, de ahí le preguntábamos cuáles son los elementos del clima. Vamos a ver allí a Delcy Guadalupe. Elementos del clima. Delcy. Es la humedad, la temperatura, la precipitación. La humedad, dice la La temperatura. humedad, Ajá. la temperatura, Ujú. la precipitación, Sí, la presión y el viento. muy bien. Vamos a explicar, por ejemplo, la temperatura. ¿Qué es la temperatura, Ashley Gisela? Ashley, ¿la temperatura qué es? Unidad de calor media
En grado para medirla se utiliza el terremoto. El termómetro. La temperatura es la cantidad de calor. Decimos, hoy sí ha hecho calor en Santa Lucía. Este día sí ha hecho calor. ¿Y cómo medimos el calor? Mide en grados. Y para medir el calor usamos el termómetro. Hay que corregir esa palabra, Ashley. Para medir la temperatura se usa el termómetro. Entonces, la temperatura es la cantidad de calor. Y ese es un elemento del clima. También tenemos ahí otro elemento que mencionaron, que es la presión. Vamos a ver, Iliana, Rocío. Es el peso que ejerce el aire sobre los cuerpos de la superficie terrestre. Se mide con el barómetro. Muy bien. Mire, la presión dice que se mide con el barómetro. Dice que la presión es el peso que ejerce el aire sobre los cuerpos en la superficie terrestre. Usted va a ver, ¿verdad?, que a mayor altura el aire es más pesado, es más denso. Si nosotros nos vamos a unos lugares, por ejemplo, que están a muchos metros sobre el nivel del mar, vamos a ver que el aire es más, le decía, más denso, entonces es más difícil para respirar. Por ejemplo, la gente cuando va a un lugar que, por ejemplo, la Ciudad de México, ¿verdad?, que está a muchos metros sobre el nivel del mar, hay gente que cuando llega allá sufre mareos y así, porque el aire es muy pesado y a eso se llama presión. Y eso se mide con un aparato, dice que se llama barómetro. Miren, no, vaya teniendo en mente todos esos aparatos, ¿verdad? ¿Con qué medimos los grados? Con el termómetro. ¿Con qué medimos la temperatura? ¿Con qué la medimos? Con el termómetro. La presión la medimos con el barómetro. ¿Los vientos qué son? Vamos a preguntarle a un chico. Darwin, David, ¿qué son los vientos? ¿Qué es otro elemento del clima? Es el aire en movimientos. La velocidad se mide con el anemómetro. Con el anemómetro. Muy bien. Es el aire en movimiento. Cuando usted siente, el aire no lo vemos, pero sí lo sentimos, ¿verdad? Muy bien. Entonces usted, ay, qué rico, es como refresca. Entonces, el viento es el aire en movimiento y dice que se mide con un aparato que se llama anemómetro. ¿Cuál es la velocidad que lleva el viento, verdad? A ver, cuando se dan los huracanes, que dice, ese huracán, dice, va a una velocidad de tantos millas por hora o tantos kilómetros por hora. Entonces, el viento se mide con un aparato que se llama anemómetro. La humedad, que es otro elemento del viento, del clima, le vamos a preguntar a Damián. La humedad. Damián. Cantidad de agua en la atmósfera, higrómetro. Se mide, ¿verdad?, con un aparato que se llama higrómetro. La humedad es la cantidad de agua en la atmósfera. A veces usted puede sentir, ¿verdad?, cómo se siente el día húmedo, ¿verdad? Porque hay más agua en la atmósfera. Entonces usted siente mayor humedad y eso se determina con un aparato que se llama higrómetro. Y las precipitaciones, ¿qué son? Freddy Javid. Las precipitaciones. Freddy, ¿está por ahí? Ajá. Entonces le vamos a dar la oportunidad. Está Freddy, pero no participó. Ah, bueno. Está bien. Vamos a chequear aquí. Y vamos a preguntarle a Meldy Yarixa, ¿qué es las precipitaciones? Meldy, ¿qué es las precipitaciones? A Meldy no la veo. No, no está. Bueno, entonces le vamos a preguntar a Daniela. Daniela Claros. Fabiola ya le vamos a preguntar en otra. Vamos a ver. Daniela Claros, las precipitaciones, ¿qué son?
Hoy no se conectó Daniela, profe. Hoy no se conectó. Vamos a preguntar por aquí a Es que Daniela no tiene señal. Cristian Reinel. Cristian Reinel. Precipitaciones. No, entonces le vamos a preguntar a Kenzie Janet. Diga. Vale, diga. Bueno, vamos. La cantidad de lluvia que cae sobre la superficie terrestre se mide con el pluviómetro. Se mide con el pluviómetro, la cantidad de lluvia que cae. A veces caen unos torrenciales de aguacero. Y usted escucha las noticias y dice, estuvo lloviendo durante tantas horas sobre la ciudad de Santa Lucía o sobre la ciudad de Tegucigalpa y cayeron tantos milímetros de lluvia. ¿Verdad? Entonces, eso lo midieron con un aparato que se llama pluviómetro. La cantidad de lluvia que cae sobre la superficie terrestre, esas son las precipitaciones. Entonces, mire, tenga cuidado, tenga en cuenta cuáles son los elementos del clima, la temperatura, la presión, los vientos, la humedad y las precipitaciones. Ahora vamos con la siguiente. No, pero también tenemos allí en la cartilla algunas cosas que debieron haber contestado. Así de rapidito. Vamos a ver. Decía una actividad. En un cuadro comparativo que aparecía allí, mencione las ventajas y desventajas del clima de Honduras. Dígame una ventaja rapidito así porque tenemos que tener otro tiempo. Eileen Karina. ¿Cuál sería una ventaja de nuestro clima? Eileen Karina. Si no, le vamos a preguntar a Scarlett Tatiana. Ariel Claros. La generación Vamos a ver, creo que no tiene buena señal. Zaira Mabel, ¿qué escribió usted ahí? En las ventajas y desventajas del clima. Ya le está levantando la mano, profe. Yalis. Vamos a ver, Yalis. Clima tropical, buen comercio marítimo y gran variedad de flora y fauna en su territorio. Muy bien, esa es perfecto, esa ventaja. ¿Y cuál sería la desventaja, Yalis? Del clima. La propagación de mosquitos y plagas urbanas. Muy bien. Siempre hace calor, por lo que a veces se siente un poco incómodo, y fenómenos naturales como huracanes y tormentas debido a su ubicación. Muy bien, perfecta está esa respuesta. Una de las ventajas es que el clima que tenemos es un clima muy agradable, es un clima tropical, y eso da lugar a variedad de flora y fauna, y eso es perfecto. Pero también la desventaja, ¿verdad? Es que como Honduras, debido a la ubicación geográfica que tiene, está ubicada en la zona de los huracanes, en el paso por donde van los huracanes, ¿verdad? Entonces somos azotados frecuentemente por los huracanes. Bien, y otra actividad que le parecía son acciones que podemos realizar para mejorar el clima de Honduras. Vamos a ver, ¿alguno de la sección vespertina? Acciones que podemos realizar para mejorar el clima de Honduras. ¿Alguien que quiera participar de la jornada de la tarde? Yo, profesora. Diga. ¿Qué podemos hacer? Plantar más árboles, dejar de hacer fábricas, dejar de quemar bosques, no tirar basura y no malgastar el agua.
Muy bien, mire qué podemos hacer. Y fíjese que estas cosas las podemos empezar haciendo nosotros. Si cada uno de nosotros tuviéramos conciencia, usted se ha dado cuenta ahorita lo que se habla tanto del cambio climático, ¿verdad? Del calentamiento. Y eso es producto de las acciones que nosotros hacemos. Y cómo, ¿verdad? Nos está afectando todo este cambio climático. Ahora tenemos más calor, ¿verdad? En las zonas polares más frío. Entonces debemos hacer acciones, emprender acciones para mejorar el clima. Y lo que mencionaba está perfecto. Si sembráramos árboles, si no taláramos tanto, ¿verdad? Si no hiciéramos tanto, provocáramos tanto incendio, todas estas cuestiones han llevado, ¿verdad? Al cambio climático. Entonces está muy bien. Luego tienen ahí en la cartilla también algo sobre el turismo. Y el turismo es una actividad que nosotros realizamos, ¿verdad? Fuera del entorno. Si yo paso todos los días aquí en Santa Lucía, entonces si voy al colegio, eso no es hacer turismo, porque tengo que salir a un lugar donde no voy todos los días. Entonces, eso es turismo. Y ahí lo tienen en su cartilla ustedes cuáles son los tipos de turismo. ¿Alguien que los mencione ahí rapidito? Vamos a ver en la jornada vespertina también. Tipos de turismo en Honduras. Turismo de sociedad, turismo rural, turismo deportivo, turismo cultural, ecoturismo. Muy bien, mire cuántas variedades de turismo tenemos, ¿verdad? O sea que en Honduras tenemos todos estos tipos de turismo y ahorita la pandemia es que ha venido, ¿verdad? Ha afectado grandemente el rubro del turismo, pero poco a poco se va reactivando también. ¿Alguien que mencione algún lugar turístico de Honduras que conoce? Sí, rapidito. Un lugar turístico de Honduras que ustedes conozcan. Diga. Vamos a preguntarle a Saria. Mencione un lugar turístico de Honduras, Azaria. Valle de Los Ángeles. Valle de Ángeles, ¿queda dónde, Azaria? ¿En qué departamento? En el departamento de Francisco Morazán. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de turismo se realiza en nuestro departamento? Mencionen si aquí en Intibucá han escuchado ustedes de algún lugar turístico. Vamos a ver. ¿Mencione alguno? La Gruta. La Gruta en La Esperanza es muy bonito, ¿verdad? Es lo más emblemático que tenemos aquí en Intibucá. Muy bonito. ¿Qué sugerencia daría usted para que el turismo se mejore en nuestro país? Vamos a ver una sugerencia. O para que le demos al gobierno una sugerencia para que el turismo mejore. ¿Qué podríamos hacer? No botar basura, evitar fumar y cuidar a los animales y no robar. Muy bien, no robar, ¿verdad? Porque como dijo Bukele, el dinero alcanza cuando nadie se lo roba. Entonces, tenemos lugares, podemos tener como zonas turísticas, incluso aquí en nuestros lugares, en nuestros municipios. Aquí en Santa Lucía yo les escucho mucho de un lugar que se llama La Boca de Javi. Ustedes han escuchado problemas que ahí dicen que van las aguas negras, que ahí botan basura, entonces eso se pierde. Pero si los gobiernos invirtieran en esos lugares, los gobiernos locales, tendríamos lugares donde ir a visitar. Magdalena, por ejemplo, cuenta con las aguas termales, así como las que hay en Gracias. Si arregláramos ese lugar bonito, si se invirtiera en él, ¿verdad? Para hacer un lugar bonito, allá pasáramos los fines de semana dándonos un buen baño de agua caliente, que aparte de todo es medicinal, ¿verdad? Entonces, sería bueno invertir en esos lugares. No sé si hay alguna pregunta con esto, si no pasamos a la siguiente. Voy a dar la bienvenida. Siguiente diapositiva, profe Marlene, por favor. Y le voy a dar la... no, si nos falta todavía los factores que modifican el clima, para darle después la participación a la profe Eva. Vamos a ver factores que modifican el clima. Así rapidito. Voy a Ingrid Saraí.
Los factores que modifican el clima, ¿cuáles son? La latitud, altitud, masas de agua y los bosques. Muy bien. Bosques, ahí se equivocó, ¿verdad? Se fue esa E de más. Es bosques. La latitud es un factor, mire, este no es un elemento, no voy a confundir elementos del clima con factores que modifican el clima. Los factores son externos que pueden hacer que el clima cambie, que el clima varíe. Y la latitud es uno de ellos. Recuerden ustedes que la latitud solo puede ser norte y sur. Y el ecuador, ¿verdad? Es la línea que divide nuestro planeta en dos hemisferios. Hemisferio norte y hemisferio sur. Entonces, dice ahí que la latitud modifica el clima. ¿Por qué? Porque en las bajas latitudes, ahí cerca del ecuador, las temperaturas son elevadas, son calientes. Mientras que en las regiones polares, que eso se llama altas latitudes, las temperaturas bajan. Honduras, por ejemplo, es un país que se ubica cerca del ecuador. Entonces nosotros tenemos temperaturas altas, cálidas. Mientras que la gente que vive allá cerca de los polos, ya sea del polo norte o del polo sur, eso se llama altas latitudes, ahí la temperatura baja. Entonces, miren, la latitud es un factor que modifica el clima, porque de acuerdo a donde esté ubicado un país, si está muy cerca del ecuador o muy cerca de los polos, así va a ser el clima que va a tener ese lugar. Habla de otro de la altitud. ¿Qué dice la altitud? Dariela y Amilet. ¿La altitud? No está. Vamos a preguntarle a uno la jornada de la tarde. ¿La altitud? Vamos a ver si están conectados ahí. En las altas montañas las temperaturas descienden con la altura. También las montañas influyen en las lluvias y en la humedad atmosférica. Muy bien. Fíjese que la altitud, la altura, es otro factor que modifica el clima, porque dice ahí que en las montañas altas las temperaturas bajan. Mira, entre más arriba estamos, entre más alto estamos, más fresco vamos a sentir, más agradable la temperatura, ¿verdad? Y también dice que las montañas influyen en la lluvia y en la humedad. Cuando en un lugar está cerca de alguna montaña, allí va a haber más lluvia, ¿verdad? Y se va a sentir más humedad. Otro factor que modifica el clima son las masas de agua. ¿Qué dice las masas de agua, Karen Jacqueline Díaz? Las regiones marinas reciben lluvias constantes por la influencia de los vientos que soplan desde el mar. Muy bien. Cuando hablamos de masas de agua, también estamos hablando de mares, de lagos, de océanos, ¿verdad? Todos esos son grandes masas de agua que modifican la temperatura de las regiones que están próximos a ellos. ¿Por qué? Porque de aquí del mar sopla, ¿verdad? Vienen los vientos que de alguna manera modifican el clima. Y el último sería los bosques. ¿Por qué los bosques es un factor que modifica el clima? Vamos a ver otro que quiera participar ahí. Los bosques, la vegetación modifica mediante los árboles la temperatura y la humedad del suelo. Muy bien, mire, cuando en un lugar donde hay mucho bosque, usted va a sentir más fresco. Y es por eso que ahorita, ¿verdad? Estamos con esa campaña de que ya no talemos, que ya no deforestemos, porque hemos quedado sin bosque, sin vegetación. Y mire qué importante es la vegetación. La vegetación modifica el clima. Se siente más agradable, ¿verdad? La temperatura y además, dice, la humedad en el suelo. En las actividades de la cartilla que ya las discutimos. Así es que hoy vamos a darle la participación y la bienvenida que le doy a la profesora Eva. Buenos días, profe Eva. Bienvenida. Muy buenos días, profe Emma. Buenos días, profesora Marlene. Gracias por estarnos colaborando. Buenos días, jóvenes. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Qué bien que
que han estado anuentes a responder cada una de las preguntas que hace la profesora. Ya les discutió el trabajo que fue realizado la semana pasada, pero el día de hoy también en este momento vamos a aprovechar para darles una idea cómo resolver el trabajo que después de estas clases se le van a enviar, ¿verdad? Una vez que terminemos, le vamos a enviar la tarea de la semana y ya con esta instrucción, usted se le hará más fácil realizar la tarea. Decirle también que ahí vamos a enviarle un tema para esta semana, que se llama el problema ecológico de Honduras. Ahí está mencionando la profesora Emma, ¿verdad? No sé si la profesora Marlene me puede compartir siempre las mismas diapositivas sobre el problema ecológico de Honduras. Ese es el tema que vamos a estar compartiendo en esta semana y lo que es también el desarrollo sostenible. Le vamos a dar unas ideas cómo usted lo puede resolver para que se le haga más fácil, ¿verdad? Se acuerde usted de lo que hemos discutido y así con facilidad responde a las preguntas que se le instruye. Muy bien. Vamos a esperar un momento ahí, ¿verdad? Y si no, pues vamos a iniciar siempre porque vamos luego después con la clase de cívica. Jóvenes, la profesora Emma estaba hablando de los factores que modifican el clima, ¿verdad? Definitivamente hoy vivimos en un ambiente donde está de moda, ¿verdad? El hecho de que cuidemos el ambiente. Cuidemos, por ejemplo, el entorno que nos rodea. Y en este caso, fíjense bien, tenemos que cuidar el medio ambiente, definitivamente. Honduras, ahí está, mire, el problema ecológico de Honduras. Ya nosotros nos ubicamos geográficamente a nuestro país. Está ubicado en el centro del continente, en el centro de Centroamérica, ¿verdad? Sin embargo, la vez pasada hablábamos de cosas importantes, cosas positivas que tiene Honduras por su ubicación geográfica, pero también déjeme decirle que hay situaciones negativas por estar también ubicados de esa manera geográficamente. Y en este contexto, fíjese que una de las cosas negativas o desventajas que tiene nuestro país es que es muy azotado por fenómenos naturales y más por huracanes, ¿verdad? Que sobre tormentas tropicales que sobre todo se forman en las costas del Océano Atlántico. En su mayor parte, Honduras es afectado por tormentas tropicales que se forman en el Océano Atlántico. Claro que también influyen las que se forman en el Océano Pacífico, pero en su mayoría las del Océano Atlántico. Históricamente nosotros hemos experimentado fenómenos, desastres naturales como los huracanes, ¿verdad? Muchos de sus papás han vivido, nosotros también tuvimos la experiencia de vivir el huracán Mitch allá por 1998. Antes de ello también ocurrió otro huracán en Honduras que se llamó el huracán Fifi y que en este caso han dejado, fíjese bien, una cantidad de consecuencias negativas para el país que hasta estas alturas, déjeme decirle, nosotros, ¿verdad? No hemos podido restablecerlos como tal. Honduras, jóvenes, es altamente vulnerable, ¿verdad? ¿Qué significa eso a nivel ambiental? Que con facilidad, si sucede un fenómeno natural, nos puede, como consecuencia, de alguna manera, traer daños, pérdidas económicas, humanas, ¿verdad? Considerables. Fíjese que nosotros como país no tenemos como un plan de acción, un plan estratégico para luchar contra estos fenómenos. Obviamente los fenómenos de la naturaleza, ¿verdad? Es el poder de Dios, definitivamente. Pero planes estratégicos a nivel de país, mucho menos a nivel de localidad, nosotros no contamos con esos planes estratégicos en el caso de que sucedieran fenómenos o desastres naturales. Y por eso somos altamente vulnerables a nivel ambiental.
¿verdad? ¿Por qué decíamos? Por los huracanes, por las tormentas tropicales, por las fallas geológicas que tenemos en el país. Y que eso puede causar deslizamientos, puede causar inundaciones, puede causar, ¿verdad? Incluso las sequías son un fenómeno que nosotros experimentamos todos los años. Por ello, jóvenes, la vulnerabilidad de nuestro país se vuelve mayor la profesora Emma mencionaba muchos ejemplos. Mire, la deforestación en los ríos. Eso es una de las cosas bien elementales que está ayudando, mejor dicho, ¿verdad? Afectando que nuestro país se vuelva tan débil ante los fenómenos naturales. Como la profesora Emma, ¿verdad? Ella les iba mencionando que, y como ustedes tienen acceso ahorita a esta diapositiva, entonces también yo voy a ir pidiéndole que me puedan leer, ¿verdad? Según los factores que nos tenemos ahí de riesgo y de vulnerabilidad que tiene Honduras. ¿Cuál sería la segunda? ¿Quién me lo quiere leer voluntariamente? Ahí lo tiene en pantalla. ¿Cuál sería el segundo factor que hace que nuestro país se vuelva vulnerable? Incremento de la erosión. Excelente, gracias, ¿verdad? Los suelos cada vez están más erosionados y cada vez más infértiles nuestros suelos, ¿verdad? Y eso a causa de muchas actividades humanas hace que nuestros suelos cada vez, unas sean más infértiles, se erosionen con facilidad y eso causa hasta otros daños, ¿verdad? A nuestro planeta, a nuestro diario vivir también. El tercero, léamelo. ¿Alguien voluntario? Los inadecuados sistemas de drenaje en ciudades. Los inadecuados sistemas de drenaje en las ciudades. Mire que nosotros experimentamos que, por ejemplo, el huracán Mitch, déjeme decirle que fue el huracán que más ha creado o más dejó desastres en la ciudad capital nuestra, Tegucigalpa. Y esto se debe también mucho a nuestras actividades humanas. No hacemos uso correcto, por ejemplo, de la colocación de la basura. Y con facilidad en Tegucigalpa llueve media hora, ¿verdad? O una hora y ya se inundan las calles, se inundan las colonias. ¿Por qué? Porque hay un inadecuado sistema de drenaje en las ciudades. Las cunetas que nosotros decimos así, ¿verdad? Con facilidad están llenas de basura. El agua al caer, fíjense bien, en abundancia, rápido llena, ¿verdad? Esas cunetas y al final lo que podemos sufrir son las inundaciones. Bastante se da en las ciudades. Por eso el tener un relieve un poco así como quebrado también es ventajoso y también tiene desventajas, ¿verdad? Nosotros aquí en nuestras comunidades no sufrimos inundaciones porque tenemos un relieve irregular, es decir, no plano. Y eso es una ventaja. Sin embargo, las ciudades donde están fundadas, la mayoría de las ciudades nuestras, están así, fíjese bien, en lugares muy planos. Tegucigalpa no es un lugar plano, pero sí, por ese inadecuado sistema de drenaje, entonces se tienen esas consecuencias. La siguiente, ¿quién me la lee? Falta de cultura. Falta de cultura ciudadana sobre el manejo de la basura y desperdicio. Así es. Mire, la falta de cultura ciudadana. No nos estamos concientizando que el depositar la basura en el lugar incorrecto puede dañar el ambiente, nos puede hacer más vulnerables. No nos estamos concientizando que reciclar la basura es tan importante, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros nos falta esa cultura de educación en hacer uso, por ejemplo, correcto del ambiente, de la basura, de los desperdicios. Hay muchas campañas hoy en día sobre ello. Por eso es que fíjense que en su mayoría de las instituciones, las campañas están apostándole bastante a que nosotros podamos educarnos en eso. Hay otros países desarrollados, ¿verdad? Y usted lo puede experimentar con sus familiares que están en Estados Unidos y dicen, bueno, yo tengo una multa por tirar la basura en la calle. Imagínense nosotros que tuviéramos multas por tirar la basura en la calle, ¿cuántas estuviéramos, verdad? Ya hubiera recogido muchos impuestos el municipio, pero no nos estamos educando.
Fíjese bien. Y eso hace que Honduras sea un país altamente vulnerable. Y luego el último. Crecimiento de población de las ciudades. Muy bien, el crecimiento poblacional de las ciudades. Hay muchas personas que están migrando jóvenes del campo también a la ciudad, ¿verdad? Y cuando se van a las ciudades, por ejemplo, se ubican en lugares que son vulnerables, que son peligrosos para poder, ¿verdad?, vivir, como cerca de los ríos, en los cerros, donde hay deslizamientos. Y luego eso, fíjese bien que si eso hace que seamos vulnerables y al final, ¿verdad?, que podamos tener pérdidas irreparables, como por ejemplo la vida. ¿Verdad? Déjeme decirle que todos estos fenómenos naturales que han habido en nuestro país han dejado damnificados, han dejado heridos, han dejado desaparecidos, se destruye los sistemas de agua potable, se destruye la infraestructura como las carreteras, los puentes, las escuelas, ¿verdad? Y sobre todo, mire usted, lo más triste es que hay pérdida de vida humana. El sector agrícola, ni digamos cómo sufre daño. No nos vayamos tan largo. Mire el huracán Iota y Eta, hace poco que experimentamos esto, las pérdidas considerables que dejó en la costa norte y en muchos lugares de Honduras. ¿Y eso por qué? Porque somos un país que no estamos preparados estratégicamente para hacerle frente a estos fenómenos naturales y hace que nosotros seamos un país altamente vulnerable. Si me comparte la otra profesora, Marlene. Grandes problemas ambientales. Definitivamente, ¿verdad? Cada año se ha demostrado que nosotros estamos haciendo mal uso de los recursos naturales. Y los grandes problemas ambientales, ¿cuáles son? El calentamiento global. Ahí estábamos hablando anteriormente, la profesora les mencionaba eso. El calentamiento global, de las atmósferas, de los gases tóxicos, ¿quién los utiliza? ¿Verdad? Mire usted la industria. Cada vez somos más consumidores y cada vez estamos produciendo y no nos damos cuenta, o quizás sí nos damos cuenta, pero no nos concientizamos del daño que le estamos haciendo a la atmósfera. La segunda, ¿quién me la lee? ¿Voluntario? El deterioro de capas de ozono que permite los rayos ultravioletas, ¿verdad? Mire usted cómo estamos destruyendo la capa de ozono. Fíjese bien, se está deteriorando la capa de ozono. Y dirá usted, pero eso ¿quién es que lo hace? Pues nosotros, los seres humanos, con cada una de las actividades que a diario hacemos. Destruimos la capa de ozono, por ejemplo. A veces, o la atmósfera la estamos destruyendo también y decimos nosotros, no, pero es que este spray que estoy utilizando, no tiene ningún efecto. Muchísimo tiene. Cosas tan pequeñas, tan insignificativas, pueden destruir, ¿verdad? Nuestra, por ejemplo, naturaleza, nuestra capa de ozono, nuestra atmósfera. ¿Cómo se está contaminando el agua? ¿Alguien me puede mencionar cómo se contamina el agua de los ríos? Por los residuos agrícolas. Muy bien. Muy bien, excelente. Ahí estamos agotando 2 de estas que tenemos escritas aquí. Dice que los podemos contaminar con los residuos agrícolas y podemos contaminarlo también con la basura. Mire usted, nosotros, ¿verdad? No nos damos cuenta. Usted puede pasar aquí por las quebradas. Fíjese bien, aquí cerca puede pasar por las quebradas y nos damos cuenta que muchos, ahí vamos a tirar la basura, los sacos de basura ahí. Y hay basuras que pueden degradarse y otras no, y así lo estamos contaminando. Los residuos agrícolas son todos esos pesticidas, por ejemplo, y herbicidas que utiliza nuestro campesino para poder, ¿verdad?, sembrar. Sin embargo, fíjense que en este caso contaminan los ríos también aquellas grandes empresas que se dedican a las grandes plantaciones extensivas que le llamamos nosotros. Y muchas veces, ¿verdad? Nosotros vemos en las noticias que el río tal, ahí van como decía la profesora Emma ya ratito, ahí van a desembocar las aguas negras, no hay un buen uso, por ejemplo, de cómo
hacer, ¿verdad? O estrategia para que no contaminemos el río. Imagínense los animales que ahí tienen su hábitat. Entonces, todo esto son los grandes problemas ambientales, la deforestación, cómo los bosques los estamos destruyendo. Yo estaba viendo el día de ayer, antier, que la Mosquitia, por ejemplo, es un lugar donde se supone, ¿verdad?, que todavía se mantienen aquellas reservas, aquellos lugares, por ejemplo, que tenemos ahí, por ejemplo, mucha riqueza. Y vea usted que la noticia es que se ha autorizado que ahí existan 3 aserraderos. ¿Dónde están las autoridades de ambiente en nuestro país? ¿Qué están haciendo por esas situaciones? Y estos aserraderos, ¿para qué creen ustedes? Son para intereses propios particulares. Estamos deforestando el bosque irracionalmente. Perdemos muchas especies, otro gran problema, ¿verdad? Vegetales y animales. Y por lo tanto destruimos de forma natural, jóvenes, el medio ambiente. Pero para ello hoy se ha planteado un tema, un concepto que usted lo va a escuchar hablar muchas veces también, y eso se llama desarrollo sostenible. ¿Me lo lee, por favor, Dasni? ¿Qué es el desarrollo sostenible? ¿Está Dasni? Es la utilización racional de los recursos naturales para mejorar las condiciones de vida del ser humano sin destruir el medio ambiente. Excelente. Mire, ¿qué es lo que pretende el desarrollo sostenible? Hacer uso de los recursos naturales, porque jóvenes, nosotros no vamos a tocar el bosque, sí, tenemos necesidad de los recursos naturales. ¿Que no vamos a tocar el agua? No, no se trata de eso. Dice que el desarrollo sostenible es hacer buen uso de los recursos naturales. ¿Para qué? Para mejorar nuestra vida, nuestro nivel de vida. Pero aquí cabe la idea del desarrollo sostenible, sin destruir el medio ambiente. En otras palabras, es utilizar los recursos de la naturaleza, lo que vamos a necesitar para mejorar nuestra calidad de vida humana, pero sin explotar irracionalmente los recursos. Eso es lo que pretende el desarrollo sostenible a raíz de todo lo que estamos hablando y les he mencionado, ¿verdad? Políticas, mire, ahí están. Si me lee la primer política, Natalie Oneida. ¿Cuál es la primer política del desarrollo sostenible, Natalie? No entró a la clase, Natalie. Ok. Muy bien, entonces está Keira Viviana. Proteger y conservar el medio ambiente, parques naturales, zonas de reserva. Muy bien. La protección y conservación del medio ambiente. ¿A qué? ¿Qué cosas más elementales? Todos los parques naturales, las zonas de reserva, la biosfera, por ejemplo, nuestra, tenemos una de las reservas más importantes, que es la biosfera del río Plátano en Honduras, ¿verdad? En Olancho. Y en este caso, ahí el río Patuca es una de las reservas o de los elementos naturales más importantes de Honduras. Pero fíjense que ya ahí estamos haciendo nosotros mal uso. Pero lo importante, dice la política del desarrollo sostenible, que debemos nosotros proteger y conservar. Si me lee la segunda política, Kenzie, está Kenzie. Hola Kenzie, ¿está en la clase? Si no está Kenzie, entonces Abraham, por favor me la lee Abraham, la segunda política. Los deterioros en la capa de ozono que permiten los rayos ultravioletas. La segunda sería, Abraham, de lo que son las políticas del desarrollo sostenible que están orientados
Ahí diría prevenir el impacto ambiental, ¿verdad? Que no explotemos los minerales, cuidar que no construyamos represas, por ejemplo, carreteras en lugares donde existen estas reservas o zonas de donde están los parques nacionales, ¿verdad? Nosotros necesitamos toda esta infraestructura, jóvenes, pero lo importante es que tenemos que analizar en qué lugares estratégicos se deben construir, por ejemplo, cuál va a ser el impacto que va a tener, si es un impacto de destrucción al medio ambiente, entonces hay que buscar otra alternativa, porque no significa que es que no vamos a construir carreteras porque las necesitamos, pero el desarrollo sostenible dice sí podemos hacer uso de los recursos de la naturaleza, pero de manera racional y de manera que no impacte negativamente, ¿verdad? Y por último, vea usted tiene educar, dice importante educar para evitar prácticas nocivas al medio ambiente. Lo que ya decíamos, tenemos que saber cómo hacer buen uso de la basura, de las 3 R's que le llamamos nosotros, ¿verdad? Cómo reciclar, cómo reusar, por ejemplo, qué hacer con los desperdicios industriales, agrícolas, ejemplo. Nosotros tenemos que educarnos en esas prácticas. ¿Para qué? Para que ayudemos, ¿verdad? A lo que es el ambiente. Así que, jóvenes, esta va a ser la temática que se va a estar tratando o que le vamos a estar enviando el día de hoy en la clase de sociales para que usted lo pueda resolver, ¿verdad? Durante estos días que vienen, por si el día de hoy ya no le queda tiempo. Preguntas hasta aquí. Y si no, pues necesito yo que me saque su cuaderno de cívica en estos 8 minutos que tenemos. Solo es para darle una idea de un tema de un trabajo que usted tenía que resolver. Si tiene la rúbrica a mano, sáquela también, ¿verdad? Para que podamos, mire, es poquito lo que vamos nosotros a estar resolviendo. El tema en cívica, ¿cómo se llamaba? ¿Me lo lee alguien? El noviazgo en adolescencia. Así es, gracias Yali. Ese es el tema sencillo que yo les di, ¿verdad? Y las preguntas así sencillas que yo les hacía. Esto del noviazgo, ¿verdad? Muchas veces usted dirá, no debo tener novio, a veces tenemos problemas, pero en la adolescencia es una característica que se manifiesta, ¿verdad? Pero para ello, si en algún momento se ocurre, es necesario saber cómo actuar. Yo les decía la vez pasada, todo tiene su tiempo. Ahorita su tiempo está para estudiar, para dedicarse a actividades académicas. Sin embargo, en algún momento, si se llega a esta característica, ¿verdad? Pues fíjese que hay que tomar en cuenta algo bien importante, ¿verdad? Y de la guía que yo les mencionaba ya la vez pasada, es que le decía que cuáles son los valores en que debe, por ejemplo, manifestarse noviazgo en la adolescencia. Y cuáles son los valores según los que yo tengo ahí, los que usted contestó, por favor, Karen Yoseli. ¿Está Karen Yoseli? El amor y el respeto deben caracterizar relaciones del noviazgo. Conocimientos que tengan de sus características morales y espirituales, de sus virtudes y defectos, gustos y aberraciones. Muy bien. ¿Cuáles son los valores que deben manifestarse en un noviazgo en la adolescencia? El amor y lo más importante, el respeto. Eso, el respeto entre la pareja, ¿verdad? Porque es tan importante este valor, porque dependiendo de este valor, así el noviazgo puede tener un final positivo. También yo les preguntaba que en este caso, ¿verdad? ¿En qué debe apoyarse el noviazgo en la adolescencia? Y usted lo tiene ahí. La respuesta es en el diálogo. Qué importante es el diálogo, qué importante es comunicarse bien. Y esto no solo es en el noviazgo, muchachos, es en la familia, es con nuestras amistades,
¿verdad? Es con nuestros profesores en cualquier ambiente de relación con otra persona. Importantísimo saber comunicarnos, el dialogar y un diálogo positivo y constructivo, como nosotros decimos, ¿verdad? Y en la tercera pregunta, ¿cuáles son los factores que determinan buscar el afecto de alguien y formar una pareja? Mire usted, son los factores biológicos y sociales. ¿Y cuáles son esos factores biológicos? Obviamente, ¿verdad? El tener hijos, el preservar la especie humana. Pero por ello es que usted para tener novio no es así o novia, no es que usted dice, no, yo ya quiero tener novio. El noviazgo, jóvenes, es una etapa previa al matrimonio. Y usted aquí no está para casarse ahorita o que alguien, por ejemplo, me diga, profesora, yo ya me voy a casar, por eso ya tengo novio y por eso ya tengo novia, ¿verdad? No sé, piénselo, porque el noviazgo es una etapa previa al matrimonio. Así que por eso el noviazgo, en la lectura que yo le envié, dice que debe ser un noviazgo sano, en su tiempo. Todo tiene su tiempo. No es necesario avanzar más. El noviazgo no es sexualidad, como muchos lo están experimentando hoy en día. Así que hay que tener en cuenta esos valores, ¿verdad? Jóvenes, todo tiene su tiempo. Ahorita ustedes ocupen su tiempo para estudiar, ¿verdad? Ya le dije que el noviazgo es una etapa previa al matrimonio y usted no se piensa casar ahorita. Y por lo tanto, el noviazgo debe ser en los valores del amor y el respeto. Solo para terminar, muchachos, recordarle a los que no me han enviado una tarea de la rúbrica que dice, elaboren un espacio de 10 líneas, un escrito que refleje qué piensa usted sobre el tema del noviazgo en la adolescencia. Es una idea personal que usted va a escribir y me escribe ese escrito, o mejor, valga la redundancia de palabras, y me lo envía porque eso le cuesta 5%. Si no lo ha hecho, hágalo. Y si ya lo hizo, excelente. Recordarle también que le estoy enviando mensajes reflexivos. Los pequeños cambios hacen los grandes cambios. Fue el primer mensaje que yo le envié, ¿verdad? Reflexione en ese mensaje. ¿Qué le quiere decir? Si ahorita usted cambia algo, ¿verdad? Después, fíjese bien, puede tener cambios mejores. Así que no olvide hacer sus mensajes reflexivos. Por favor, muchachos, y con esto, ¿verdad? Nos vamos a quedar en la clase de cívica, porque igual las clases de cívica también son cortos los temas, y solo recordarles esa tarea de la rúbrica y recordarles también que me deben estar haciendo los mensajes reflexivos. Algunos solo me mandan la tarea, pero se les olvida el mensaje. Así que debe hacerlo usted, ¿verdad? Junto con la tarea que yo le envío. Con mucha dedicación, no lo haga la carrera, porque usted recuerde que le cuesta 2 puntos. Y dependiendo de su trabajo, así va a ser el puntaje. Buen día, jóvenes. Dios les pueda bendecir, les pueda cuidar y guardar también y animarte a seguir trabajando, ¿verdad? Buenos días.